Bien, entonces, recapturando sobre límites. Bien, mientras ingresan los demás, hagamos un pequeño resumen. Límites, y se dio como una especie de algoritmo, ¿no? Es decir, una secuencia de pasos para llegar a una solución del problema de calcular un límite. Entonces, ¿cuál era el paso 1? ¿Quién se acuerda? Entonces era hacer una sustitución directa, ¿no? Sustitución directa. Si no funciona, si no se puede, pues saltamos al paso 2. Paso 2. ¿Qué era qué? Factorización. Y simplificar y intentar el paso 1. Exacto. Simplificar. Intentar. Paso 1 de nuevo. Entonces el algoritmo llega al paso 2 y lo invita a regresarse, ¿no? Pero si eso no funciona, entonces viene el paso 3, que es pensar que el límite no existe, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Entonces, es una sospecha. Sospecha que no existe el límite. Y dice considerar caminos, ¿no? Los caminos solo se consideran cuando uno quiere probar que no existe nomás. Entonces, considera caminos, ¿cierto? Pero puede ser que el límite sí exista y entonces considerar camino no nos lleve a nada. ¿Sí? Entonces, permítanme, voy a comenzar a grabar ya. Bueno, ya estoy grabando. ¿Faltan muchos? Bueno, faltan 5 nomás. Pueden colocar presente ahí en el chat del grupo, aquí en el chat de la videoconferencia, para registrar eso. Yo guardo esa información del chat. Bien. Bueno, entonces tenemos pues ese algoritmo de 3 pasos. Sin embargo, hago un llamado de atención aquí, en el paso 3, porque es que este paso 3 puede tener otra ramificación. Pues voy a colocar 3 aquí. Entonces, una alternativa a sospechar que el límite no existe, ¿no? Y la otra, digamos, es usar otras herramientas para calcular límites. Existe, pero debe usar otras herramientas, digamos, para probarlo. Entonces, en este último cuadrito que está aquí, es el que vamos a revisar a continuación. ¿Listo? Entonces, aquí estamos con el algoritmo de calcular límites. Así estamos. Bien, entonces vamos en este sentido. Probar que, o sea, llegamos a un problema en el que hacer caminos no sirve. ¿Listo? ¿Y por qué es que no sirve hacer caminos? Pues supongan que usted empieza a hacer el camino por el eje X y le da 1. Luego hace el camino a través o sobre el eje Y y también le da 1. Luego se aproxima por una recta y también le da 1. Entonces todo le da lo mismo. Entonces ahí no ha llegado a nada. O sea, si se considera 3 caminos y por los 3 caminos le da el mismo valor, pues no puede todavía afirmar que el límite es 1 porque el límite existe si es igual por todos los caminos. No puede afirmar eso ni tampoco puede decir que no existe. Entonces no ha hecho nada. Entonces deberá usar otras herramientas para probarlo. Bien. ¿De qué otras herramientas hablamos? Bueno, ¿ustedes se acuerdan de una regla importante en cálculo para calcular límites? Una regla. Entonces aquí vamos a tener que considerar 2 cosas. Bien. Usar coordenadas polares. Entonces estoy así, coordenadas polares. Bien. Y después será aplicar regla del L'Hopital. ¿Han escuchado esa palabra? L, que es una tilde por acá y por aquí es L'Hopital. Claro, profe. Eso es cuando se indetermina algo, entonces toca derivarlo para poder continuar. Exactamente. Entonces,
vamos a aplicar regla del L'Hopital, pero fíjese, la regla del L'Hopital, entonces tenemos que hacer una flecha aquí. La regla del L'Hopital se aplica para funciones de una variable, ¿no? Aquí estamos trabajando con dos variables. Entonces, precisamente por eso, vamos a usar coordenadas polares, para que nuestra límite de una función de dos variables se capture en la idea de un límite de una variable. Bien. Entonces, esa es la idea de esta siguiente sección. Bien. Entonces, veamos un ejemplo concreto, un ejemplo aquí del libro y lo resolvemos. Bien, entonces ya sabemos más o menos esos algoritmos. Estos ejemplos ya fueron tratados. Este también, este fue el que hicimos, bien. El que acabamos de hacer al final de la sección anterior. Listo. Ahí se explica pues todo el proceso. Y aquí hay una representación gráfica de esa función y qué es lo que está pasando en el origen. Entonces primero aprendamos coordenadas polares y luego miramos eso de los límites. A ver. Aquí no usan coordenadas polares. Bueno, aquí pasan de unas derivadas parciales, pero a ver. Bueno, aquí dice usar coordenadas polares. Hay unos ejercicios así, ¿cierto? Acá también. Entonces consideremos este ejemplo. ¿Listo? El ejercicio 53 del libro guía. Las coordenadas polares es un método alternativo, sí, pero que no lo explica el libro, sino que dice, haga un cambio de variable y diga que x es igual a r coseno de teta y y es igual a r seno de teta y calcula el límite. Entonces, vamos a usar coordenadas polares. Yo lo voy a explicar aquí en la clase de todos modos. X por y cuadrado. Entonces, miren esta función. Bien, entonces es x por y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ustedes pueden intentar seguir todos los pasos que hemos mencionado antes. Digamos, hacer sustitución directa, intentar factorizar, pero ahí no hay nada que factorizar. Entonces, de una pasaríamos al paso 3. Pueden intentar por caminos. ¿Bien? Y supongamos que lo hicimos por caminos ya. Y nos dio igual los límites y no pudimos concluir nada. Entonces vamos a usar coordenadas polares, ¿bien? Para ilustrar cómo es el mecanismo. Entonces, primero que todo, ¿se acuerdan cómo las coordenadas polares? ¿Cómo se usan? Podemos adelantar aquí tema de otras clases. Entonces, coordenadas polares cuando tenemos que describir la posición de un punto usando otro sistema. Por ejemplo, un punto que esté aquí tiene una coordenada XY y se dice que está en coordenadas cartesianas, ¿no? Pero él puede tener otro sistema de coordenadas, las polares. Entonces, ¿cómo son esas coordenadas? Eso es Pues, con magnitud y ángulo, ¿no? Exacto, es una coordenada radial, es decir, un radio, la distancia a la que está el punto, la distancia que tiene el punto al origen, llamémosla R, que esa es la longitud de este segmento, ¿cierto? Pero hay infinitos puntos que están a distancia R. ¿Cuáles? Pues todos los que estén sobre esta circunferencia de radio R. Todos están a distancia R, entonces no es suficiente decir el punto está a distancia R del origen porque todos esos cumplen esa condición. Entonces hay que dar otra coordenada, es este ángulo, θ. Bien. Entonces un punto también se puede escribir con una coordenada radial, R, y una coordenada de ángulo. Listo. Y ya estaban las coordenadas polares. Ahora, ¿qué relación hay entre las polares y las cartesianas? Entonces eso viene de analizar este triangulito que se me define ahí. Definamos este triángulo. Entonces ese triángulo da todas las relaciones, ¿cierto? Porque yo sé que esta longitud aquí mide X, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque este punto tiene coordenada,
está en la posición XY. Entonces escribir que esto mide X y que la altura acá mide Y. O sea que esto aquí mide Y. Bien. Entonces tenemos ese triángulo y de ahí podemos sacar todas las relaciones entre coordenadas cartesianas y polares. Voy a dibujarlo acá de nuevo. Así. Listo. Entonces aquí puedo colocar el ángulo θ. Aquí coloco R. Y coloco Y, eso vale Y. Y coloco X. Y ahí saco todas las relaciones. Por ejemplo, la hipotenusa, ¿qué es? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, es igual a X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí? Por ejemplo, tangente de θ es igual a cateto opuesto sobre adyacente. El opuesto es Y, el adyacente es X. Bien. De aquí concluyo, pues, si quiero despejar θ es igual a ¿qué sería θ? A la función inversa de tangente, ¿no? θ sería igual a tangente a la menos 1. Este menos 1 quiere decir que es la función inversa de Y sobre X. Entonces obtengo esas relaciones. Entonces, si usted me da un punto en coordenadas cartesianas, yo ya puedo determinar cuánto vale θ, calculando esto, y cuánto vale R. De hecho, aquí puedo despejar R. Como R es una coordenada radial, es la raíz cuadrada, dando raíz para ambos lados de esto. Bien. Entonces, es la relación entre coordenadas polares y cartesianas. ¿Listo? Tenemos esas dos cajitas. Bien. Ahora, observen que aquí estamos calculando el límite cuando X y Y tiende a 0. Decir que X y Y tiende a 0, en polares, ¿qué significa? Decir que X y Y tiende a 0 es equivalente, ¿no?, a decir que R tiende a 0 y que la coordenada radial en polares tiende a 0. ¿Por qué? Porque si esto se hace 0 y Y se hace 0 y R es igual a esta raíz cuadrada, pues es obvio que R tiende a 0, ¿cierto? Son cosas equivalentes, ¿sí o no? Entonces este límite uno lo puede empezar a reescribir, ¿no? Entonces ya no digo que X ya tendría a 0, sino que cuando paso a polares digo el límite cuando R tiende a 0. ¿Bien? Entonces miren que ya no estoy calculando un límite de dos variables que se acercan a 0, sino de una variable que se acerca a 0. Bien. Ahora, miren que el ángulo θ no tiene por qué acercarse a 0. El ángulo puede ser constante, no necesita acercarse a 0. Bien, ¿todos me están siguiendo hasta ahí? Profe, ¿podría repetir lo que hizo? Sino que se me cayó en internet y no vi el último paso. Sí, dije que por esta relación que está aquí, en la caja, decir que XY tiende a 0 es equivalente a decir que R tiende a 0. Bien, porque si XY tiende a 0, yo sustituyo XY por números pequeños aquí, me queda raíz de 0, entonces R también se acerca a 0. Y viceversa, si R tiende a 0, tiene que ser que estos dos números también se acercan a 0, ¿no? Entonces estoy diciendo que estas dos expresiones son equivalentes, estas dos cosas. ¿Ya? Entonces voy a reescribir el límite ahorita usando las coordenadas polares. Bien. Entonces yo sé eso. Tengo estas dos relaciones. ¿Qué otras relaciones puedo obtener? A ver, no he terminado de sacarlas todas. Por ejemplo, voy a escribir aquí con otro color. A ver. Nosotros sabemos que seno de θ es cómo se define seno de θ. En un triángulo rectángulo. Entonces seno de θ es igual a cateto opuesto, perdón, es igual a la hipotenusa. El cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí o no? Entonces es igual a Y sobre R. Por lo tanto, el contrario, ¿no? Hipotenusa es arriba. Entonces seno es cateto opuesto Y sobre la hipotenusa.
¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, si yo quiero despejar y, lo tengo que y es igual a r seno de teta. ¿Sí? Y coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Por lo tanto, si despejo x, me queda que x es igual a r coseno de teta. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Quiero reescribir el límite que está aquí puesto en coordenadas cartesianas. Lo quiero escribir ahorita en coordenadas polares. Entonces, por eso necesito estas relaciones también. Bien. Necesito estas relaciones de aquí, que se obtienen de forma directa de este triángulo rectángulo. Bien. Recordando la definición de seno y coseno. Entonces, ahorita aquí en lugar de escribir x, pues escribo r coseno de teta. ¿Sí? En vez de escribir y al cuadrado, escribo r seno de teta porque eso vale y. Todo esto al cuadrado, ¿sí o no? Y todo eso va dividido entre x cuadrado más y cuadrado. ¿Cuánto es x cuadrado más y cuadrado en polares? R coseno al cuadrado y Eso, o también lo podemos ver aquí, que r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, por el teorema de Pitágoras. vale R, todo eso. R cuadrado. Entonces puedo dividir aquí, en lugar de escribir x cuadrado más y cuadrado, puedo colocar simplemente r cuadrado. Entonces miren el proceso que hice, reescribí todo el límite, que está planteado en coordenadas cartesianas, lo reescribí en coordenadas polares. Bien. Entonces voy a borrar aquí. Entonces ahorita puedo hacer esas operaciones. Por ejemplo, tengo ese r seno de teta al cuadrado. Entonces, como tengo una multiplicación aquí, ese cuadrado afecta a los dos factores, ¿no? Entonces yo puedo escribir eso así. Me va a quedar r al cuadrado por seno al cuadrado. Bien. Simplemente álgebra, ¿no? Y de ahí puedo hacer otros pasos. O sea, reescribir un poco el límite, a ver si puedo simplificar cosas. Y ya es claro que algo se puede simplificar. Por ejemplo, como todo eso se está multiplicando, este r cuadrado se puede cancelar con este, ¿sí o no? Sí. Entonces me va a quedar el límite cuando r tiende a 0 de r coseno de teta por seno al cuadrado de teta. En este caso, el ángulo teta está quieto, no se está moviendo, ¿sí? Ese ángulo es constante ahí. Bien. Aquí este ángulo teta que lo estoy cerrando ahí es constante, lo único que está moviendo es el r. R se está acercando a 0. Entonces, en este caso es un límite que no tengo una fracción. Puedo sustituir r por 0, ¿cierto? Donde estaba una r, coloco 0 y ¿cuánto me haría límite? Me daría 0 por coseno de teta por seno de teta al cuadrado. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto vale toda esta multiplicación? 0. 0. Profe, 0, ¿sí o no? ¿puede repetir antes de hacer ese paso? Que se me cortó ahí el internet. Sí, que aquí nos quedó este límite, que el ángulo teta es constante, ahí no se está moviendo, lo que mueve es r, que r tiende a 0. Entonces aquí donde está r, lo sustituí por 0 porque no se indetermina nada. Entonces me queda, Ah, ¿cuánto me da el valor del límite? Me da 0 0. por coseno de teta por seno cuadrado de teta. Y pues cuando uno tiene algo multiplicando por 0 da 0, todo se anula. Así concluimos que el límite da 0. El límite es igual a 0. ¿Listo? Y esa fue la forma de probarlo usando coordenadas polares. Bien, usando esas relaciones. ¿Listo? Aquí en el libro hay ejercicios que inmediatamente piden que use coordenadas polares. Por ejemplo, el 53 a 58. Y se utilizan las coordenadas polares para hallar el límite y aquí dan una sugerencia simplemente. Entonces yo ya expliqué cómo es que funciona eso. Bien. Del 62 hasta el 62
voy a aplicar esa característica. Sin embargo, en el 59 y 62 dice usar coordenadas polares y regla del L'Hopital también. Listo. Entonces ese lo dejo a ustedes para su curiosidad. Yo les voy a sugerir esos y en la asesoría podemos conversar más sobre esos ejercicios. Bien. En la asesoría, ¿saben qué horarios tenemos? Voy a escribir en el grupo. Las asesorías quedaron así. Lunes voy a dar 2 horarios. Bien. Para que quien no puede en un día puede ir en el otro. Estas asesorías. Lunes de 3 a 4. Lunes 3 o de 3 a 3 y 40. Lo que dura el enlace es 1. De 3 a 3 y 40. Y jueves, estoy escribiendo aquí en el grupo, de 11 y 40. ¿Listo? Entonces yo creo que algunas de esas 2 horas se sirve a alguien. Perdón, 40 no, AM, en la mañana, de 11 a 11 y 40 de la mañana. Y los lunes de 3 a 3 y 40. Listo. Asesoría. Entonces podemos revisar más ejemplos de estos cuando hay que aplicar regla del L'Hopital en la asesoría. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, por ahora no. Bueno, entonces podemos seguir avanzando en teoría porque tenemos que seguir el contenido programático. Bien. Entonces eso es con respecto a los límites. Ya les mostré el algoritmo y las técnicas que podemos usar. Listo. Entonces, ahorita vamos a estudiar el concepto de lo que es continuidad, aunque el libro no se enfoca mucho en eso, una sección corta. ¿Qué es continuidad de una función? Entonces, la continuidad tiene que ver con, la podemos visualizar en la gráfica de la función también. Por ejemplo, una función es continua cuando su gráfica es una superficie como la que ustedes están viendo ahí. Bien, que no tiene huecos, no tiene puntos de fuga. ¿Cómo ha sido un punto de fuga? Por ejemplo, miremos aquí una gráfica que tiene comportamientos raros. Mire esta figura 13.22. Mire, esta función se comporta mal en el origen. Bien. Si nosotros tomamos el límite de esta función, cuando x y y tiende al origen, nos daría que no existe límite. O que, mejor dicho, da infinito. Miren el comportamiento. Y entonces tiene como una especie de punto de fuga ahí. Bien. Entonces esta función no puede ser continua en el origen. Porque miren su gráfica. Entonces cuando las gráficas son superficies sin agujeros, sin puntos de fuga, decimos que la función es continua. Bien. Como estas dos funcioncitas de aquí, miren. No tienen esos problemas de saltos así. Entonces también son continuas. Esta de aquí, en esta superficie, es como se va hacia el vacío por acá aparece otra parte. Tiene un comportamiento muy extraño. Bien, no es continua. Tampoco es continua esa. Esta de aquí tampoco, miren, esas dan unos brincos ahí. ¿Qué otras no son continuas? Veamos por acá más dibujos. Bueno, esta silla de montar caballo está acá, si es continua. Esta, bueno, aquí no lograríamos decidir. Por ejemplo, miren esta figura del ejercicio 38. Claramente eso no va a ser continuo en el origen. Mire que tiene un punto de fuga al infinito, al menos infinito. Bien. Entonces, la continuidad captura esa idea. Bien. De cuando la superficie de la función es bien comportada en esos términos. ¿Listo? Ahora, matemáticamente, ¿uno cómo verifica que una función es continua?
Entonces hay también una serie de pasos, ¿no? Entonces veamos cuáles son. Entonces, aquí está la definición. Dice así. Dice que una función es continua. Voy a resumirlo aquí un poco, de una forma más compacta. Digamos, una función es continua en un punto. Entonces, digamos aquí que ese punto es x0 y y sub 0. Entonces, la función es continua en un punto. Sí. Entonces, veamos las condiciones que debe cumplirse. Ustedes verifican estos tres pasos ya. Con eso prueban que ya es continua. Una función f, digamos aquí, no creo que la función. Una función f es continua. Sí. Primero, f está definida en el punto. Es decir, puedo calcular la función evaluada en x0 y sub 0. Está definido. Esa es una primera condición. Entonces, esas funciones que no están definidas por ejemplo, en 0, 0 o en 1, 1, no pueden ser continuas en esos puntos. Entonces, lo primero que pide es que podamos evaluar la función en ese punto. A ver, escribir con esto es difícil. Está definida. Segunda condición. Si calculamos el límite, cuando f de x, y es la función, cuando f de x, y, calculamos ese límite de la función cuando x, y tiende a x0 y sub 0. Ese límite existe, ¿bien? Y no solamente existe, sino que tiene que dar igual a la función evaluada en x sub 0 y sub 0. Entonces, por ejemplo, todas esas funciones todos los límites que uno tiene que calcular y que los puede hacer por sustitución directa, eso está diciendo que la función es continua en ese punto. Entonces, son estas dos condiciones que deben verificarse para que una función sea continua. Tiene que estar definida en el punto x0 y sub 0 y este límite tiene que dar igual a la función evaluada en x0 y sub 0. Bien, entonces consideremos un ejemplo. Eso nos dice que ya es bien comportada y que la función no tiene punto de fuga así en la superficie, pues. La definición aquí el libro dice que, bueno, dicen esas dos condiciones y además de eso dice que la función es continua en una región R, digamos. Ella es continua en una región R del plano, por ejemplo, una circunferencia. Si esta propiedad, si esto que escribí aquí es válido para todo punto x0 y sub 0 que esté en el interior de esa región. ¿Bien? Entonces tenemos el concepto de continuidad en un punto y continuidad en una región. Listo. Entonces veamos un ejemplo concreto que así es que se aprende mejor. Vamos a ver si aquí hacen algo. Vamos aquí a los ejercicios directamente. Porque es que una definición y prácticamente ahí termina. Entonces veamos esos ejercicios del 43 al 46, que dice analizar continuidad de las funciones f y g y explicar cualquier diferencia. Bien. Entonces miren la función que nos dan. Nos dan la función, voy a borrar aquí ya digamos, expliqué el concepto de continuidad. Vamos a un caso concreto. Entonces la función es f de x, y la definen como por partes. ¿Bien? Entonces hay que tener en cuenta
esta notación, cuando abren unas llaves así. Vi que la definimos por partes. Entonces la función va a valer x a la 4 menos y a la 4 sobre x a la 2 más y a la 2, creo que. Bien. Si la evalúo en un punto de xy que sea distinto del origen, que sea distinto del 0, 0. Entonces esta función la vamos a definir en todo el plano cartesiano. Para los puntos de xy distintos al 0, 0, uso esta parte, uso esta expresión algebraica. Y va a valer 1, ¿sí? En el caso de que la evalúe en el punto de xy. Bien. En el punto de xy que sea igual al origen, 0, 0. ¿Se entiende esta notación lo que está diciendo? A ver, si se entiende, dígame cuánto es la función evaluada en 2,0. ¿Y cuánto es la función evaluada en 0, 0? ¿Quién me sabe decir eso? De acuerdo a esa definición matemática que hice ahí. Pero si allá dice que x, y es diferente de 0, 0. 2,0 Sí. sería 1, profe. ¿Sería cuánto? 1. Bueno, como 2,0 es distinto al 0, 0, entonces usaríamos esta expresión de acá arriba. Me haría 2 a la 4 menos 0 al cuadrado sobre 2 a la 2. ¿No? 2, o sea, me daría 2 a la 4 sobre 2 a la 2. 2 a la 4 es 16. 2 a la 2 es 4. 16 digo 4 es 4. Bien. Entonces usamos la parte de arriba. Porque estoy hablando en un punto 2,0 que es distinto del 0. Y la función evaluada en 0, 0, ¿cuánto da? No la podemos hablar aquí porque eso indetermina, ¿no? Se determina. Entonces la definieron, dijeron, no, como ahí se indetermina, ellos dijeron, entonces en 0, obliguémosla a que tome el valor de 1. Entonces por eso f evaluada en 0, 0 es 1. ¿Se entiende ya esa notación? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Ok. Entonces, estando eso claro, ahorita sí. ¿Qué pasa si calculamos el límite de esa función cuando xy tiende a 0? Entonces, bueno, la pregunta es, antes que nada, lo que vamos a resolver. Esa función es continua en el punto 0, 0. Bien, entonces, esa es la pregunta. Entonces, ¿qué tenemos que verificar? Dos condiciones. La primera es, ¿la función está evaluada en 0, 0? Entonces, f de 0, 0 es chiste. Pues sí, porque f evaluado en 0, 0 está definido y es igual a 1. Entonces, ok, está bien definido. Ahora, la segunda condición es, calcule el límite cuando xy tiende a 0 de la función. Pero, y tiene que verificar que ese límite da 1. Si no da 1, entonces no es continuo. Entonces, calcule el límite cuando xy tiende a 0, 0 de la función. ¿Bien? Entonces aquí hay que tener cuidado con la siguiente observación. Miren que xy se están acercando a 0, pero no es 0. Nos acercamos a 0. Entonces, ¿qué parte utilizamos de la función? ¿La de arriba o la de abajo? Como estoy acercando con puntos que son cercanos a 0, pero son distintos de 0. De arriba. Entonces uso esta expresión. Tengo que calcular el límite de x a la 4 menos y a la 4 sobre x a la 2 más y a la 2. ¿Y ese límite cuánto tiene que dar para que la función sea continua? Tiene que dar lo mismo que la función evaluada en 0. Tendría que dar 1. Si la función evaluada en 0 da 1. Pero entonces vamos a ver si eso se cumple o no.
Ese límite, ¿cómo se puede calcular? Sustitución directa no podemos hacer, pero podemos pasar, ir al paso 2, que es simplificar, ¿cierto? Factorizar y simplificar. Y ustedes saben que x a la 4 se puede escribir como x a la 2, o sea, x a la 4 menos y a la 4 se puede escribir como una diferencia de cuadrado. Escribir como x a la 2 más y a la 2, ¿no? Por x a la 2 menos y a la 2. Bien. Y eso dividido entre x a la 2 más y a la 2. Entonces, estoy haciendo el segundo paso cuando estudiamos límites. Sí, que sería simplificar, factorizar y simplificar. Entonces, ahí en el numerador es una diferencia de cuadrados. Es ese caso. Bien, entonces, ¿qué simplifica aquí? Esto. Bien. Entonces, ¿cuánto al límite? ¿Qué es lo que sobrevive? Sobrevive un x cuadrado menos y cuadrado. Ahí podemos hacer sustitución directa. Sí, cierto. Para concluir que ese límite da ¿cuánto? 1. 0. No, dio 0, exacto. Y debía dar 1. Debía, pero dio 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no está cumpliendo las condiciones que yo di para continuidad, que hacen parte de la definición acá. Fíjense la definición. ¿Dónde está la definición? Aquí, miren, es continua en el punto x0. Si f la puedo calcular en el 0, 0, 0. Y el límite cuando x ya tiende a 0, 0, tiene que ser igual a la función a lo a en ese punto. Nosotros ya vimos, la función a lo a en ese punto nos dio 1 y el límite nos dio 0. Como son diferentes, decimos que la función no es continua en ese punto. Y aquí concluimos, entonces, f no es continuo, ¿no? Entonces seguramente ya tiene un comportamiento extraño ahí en el origen. No es continua, coloquemos así, en 0, 0. Bien. ¿Cómo se podría haber arreglado ese problema de que fuese continua? Ahí no es continua en 0, 0 porque es que aquí la definieron como siendo igual a 1 en el origen. Pero si la hubieran definido aquí, en lugar de colocar 1, la definen como con valor 0, ahí sí sería continua. Bien. Entonces, esto es un caso de una discontinuidad que se puede remover. ¿Cómo así removerla? Pues redefinir la función. En lugar de que valga 1 ahí, lo ponemos a que valga 0. ¿Bien? Entonces, es un concepto de que uno puede remover la discontinuidad. Bien. Pero en esencia es eso. Listo, hay algunos ejercicios ahí. El enfoque no es principal, no es analizar continuidad, porque casi todas las funciones que nosotros vamos a trabajar aquí en el curso. ¿Cómo se pondría? O sea, ¿cómo, si uno puede volverla continua, como hizo ahí? Sí. ¿Cómo se pondría ahí para explicar que Ahora usted dice, esta función es discontinua en 0, 0, pero si la defino en el origen como siendo igual a 0, ya queda continua. Simplemente eso. ya. Bueno, gracias. Entonces, nuestro enfoque no es mucho basado en continuidad. Pero entonces yo les voy a sugerir algunos ejercicios y ya quedamos listos para empezar a hablar sobre derivadas parciales el martes. Bien. Que ya es un tema importante del curso. Listo, se nos acabó el tiempo ya. Profe, ¿Sí? derivadas Sí. parciales entraría también en el quiz. No, eso no entra en el quiz. Ah, ok. Lo que vimos hoy, solamente hasta donde hoy avanzamos. Nos vamos a volver a conectar. Ah, listo. Bueno. No, ya nos quedan 15 14 minutos, ya terminemos ahí. Está bien. Profe, Es ¿y que el tema de la asistencia cómo? ¿Ya escribió en el chat? No. Entonces escriban ahí porque yo voy a guardar.